El material más usado, el pergamino, era mucho más costoso. Era corriente en esta época valerse de amanuenses profesionales. Romanos 16:22, no sé si tenga alguien entonces que nos sirva de Biblia, que lo pueda buscar el texto y rápidamente leerlo. Son las famosas secretarias de hoy día, ¿sí? Entonces, ayúdenme a escribir una carta y va dictando la carta y ahí está la secretaria. Romanos 16:22, ¿qué dice? Dice, yo Tercio que escribí la epístola os saludo en el Señor. Romanos. También se parece, ¿no? ¿Sí, Romanos? Romanos 16:22, sí. ¿Sí leyó bien mi hermana? ¿No? Romanos 16, sí. Dice, yo Tercio que escribí la epístola os saludo en el Señor. Romanos 16:22 dice eso. Sí. Tercio era el escriba de... Entonces, ¿al fin quién escribió Romanos? Tercio. Tercio. Aquí termina. El que la escribió fue Tercio, no fue Pablo. ¿Sí o no? ¿Quién hizo el dorado? Mi general Rojas Pinilla, ¿sí o no? Pero yo nunca lo veía echando ni pica, ni pala, ni cemento, ni no. Entonces está el asunto del pensamiento de quién manda a hacer, ¿no? Entonces, ¿quién hizo la séptima, la Caracas, las avenidas? Ah, eso lo hizo mi general Rojas. No, él no la hizo. Él la mandó a hacer, pero quedó a su nombre. Y eso se tiene que entender dentro de la perspectiva hebrea, ¿sí? Para nosotros hoy día eso sería un conflicto entenderlo porque los derechos de autor, el asunto, como así, Tercio después puede mandar a Pablo porque estaba... ¿Sí? Entonces, no, dentro del contexto era... ¿Quién escribió Roma? Tercio. Y se valían de amanuenses, se llaman estas personas. Y como siempre hay unos que les da por meter más de la cucharada que otros y terminaban haciendo cosas, corrigiendo, etc. A veces el autor añadía de su puño y letra un saludo final en las cartas, por ejemplo Gálatas 6:11. Y otra persona que busque segunda de Tesalonicenses 3:17. Gálatas 6:11 dice. Esa es la Biblia más rápida de la historia. Gálatas 6:11, ¿qué dice? Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces ahí está Pablo utilizando una forma muy tradicional del pueblo hebreo, y es que cuando querían resaltar cosas agrandaban la letra. Hasta el día de hoy se sigue haciendo. El Shema, por ejemplo, tiene las letras más grandes en la Dalet, ¿sí? De Had, y en la Ajil de Shema, que era para como llamar la atención. Entonces es como el que hoy día nosotros escribimos en mayúscula, y eso ya existe todo un código. Si usted en un chat escribe en mayúsculas, ¿qué quiere decir? Que está gritando, está alzando la voz. Aquí estemos con Johncito, que es una gran bendición. Contar con la ayuda de... Yo no tengo la llave. Sí, gracias, ella tiene las llaves. Porque hay toda una cantidad de códigos y cosas que uno no entiende, y hoy día es así. Dentro del lenguaje web, y pues pongo, por ejemplo, yo que tiene que valerse de una cantidad de herramientas porque pues para escribir en el chat, etcétera, deben manejarse estos símbolos. Es interesante, si usted escribe en un chat en mayúscula, está gritando, ¿sí? En la antigüedad no era eso, no era que estuvieran gritando, era que quería llamar la atención y demostrarles que era él mismo quien les estaba escribiendo a los Gálatas, o sea que no era cuento ni nada de eso. Pues, segunda Tesalonicenses 3:17, ¿qué dice? 3:17. Sí. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Entonces, Esta es la señal distintiva de todas mis cartas, así escribo yo. entonces ahí algo marcaba, etcétera, para distinguir que era él quien les estaba escribiendo. Mientras que para muchos autores de la antigüedad griega y latina los manuscritos que se conservan son pocos y tardíos, distantes de la época de composición en más de 10 siglos, los manuscritos del Nuevo Testamento son muy numerosos y hay muchos de gran antigüedad. Entonces, hay unos que se dice que son de 10 siglos atrás, pero el manuscrito es bien reciente. Entonces no hay mucha fiabilidad, hay mucha distancia, hay muchas circunstancias. Pero en el caso de los del Nuevo Testamento hay muchísimos y están muy cercanos a los sucesos. Entonces eso nos deja ver que hay mucha más alternativa, ¿sí? Para uno ver cuál puede ser
la carta de la forma más original que pudo haberse compartido. Sin embargo, el texto del Nuevo Testamento que reproducen estos numerosos manuscritos no coincide exactamente en todos los detalles. De ahí la necesidad de reconstruir el texto primitivo a partir de esas copias. Ese es el trabajo propio de algo que se llama crítica textual dentro del estudio bíblico. La crítica textual es toda una ciencia muy desarrollada que empieza a hacer un ejercicio como de teléfono roto. ¿Cuál es el ejercicio del teléfono roto? Usted dice una palabra y que allá después dicen otra, entonces usted empieza a ver, ¿usted qué dijo? ¿Usted qué dijo? ¿Usted qué dijo? O sea, a ver quién, dónde fue la ruptura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos que yo escribo X carta y se hace una copia de esa carta y hay 10 copias. Y de esas 10 copias resulta que la de Francisco utiliza una palabra que en las otras 10 no hay. ¿Qué se puede sacar como conclusión de eso? Que le cambie. Pues que ahí hay una alteración. ¿Por qué? Porque es 1 versus 9, ¿sí? Que no lo tienen. Pero de todas formas esta la tiene y por algo lo puso. Entonces ahí es donde hay que entender cuál es la circunstancia de donde estaba Francisco para incluir eso que las otras no lo tenían. Es como, no sé, cuando usted se encuentra con un amigo que no iba a clase y usted le dice, no, el profesor dijo, y usted sabe que de pronto su amigo, qué sé yo, no hizo X tarea, que si no tenía esa tarea, no entraba. Entonces quiere darle un mensaje ahí enfático o algo, pero puede que el profesor ni siquiera haya dicho eso así puntual, sino que dio una idea, pero se aprovechó esa circunstancia para enfatizar algo. Y más si estamos hablando de textos que giraban en torno a normatividades para comunidades. ¿Sí? ¿Sí me entienden un poco? Entonces, Pablo escribió y le dijo tal cosa, pero no, en el otro texto no, las cartas de Pablo, las de Corintios, que eran como 10 cartas y nos quedaron 2. Cuando empecemos a ver todo eso va a ser bien interesante, porque nos vamos a acercar a darnos cuenta que por lo menos la carta de Colosenses era la misma para tesalonicenses y se la compartían. Entonces las tesalonicenses, entonces uno cómo va a leer eso, porque tampoco era que él escribiera una para Colosenses y otra para tesalonicenses, sino, y en Colosenses lo vamos a ver, dice, compartan luego de leer esta carta con los de Tesalónica, y compartan luego con los, entonces eran mensajes que había que también ver en qué procesos se fueron dando y cómo se fueron dando y en qué circunstancias cuando leemos el Nuevo Testamento. Entonces ahí vamos a tener todo este tipo de críticas textuales en donde ¿qué va a hacer una Biblia, digamos, a este nivel? Lo que nos va a mostrar es, mire, que esa palabra, supongamos, uno de los ejemplos más famosos en los evangelios, Marcos dice, Evangelio del Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Y hay muchas copias que no tienen Hijo de Dios. No sé, saquemos NBI Marcos 1.1. Si alguien tiene y otro, pues en Reina Valera, el que tenga. Yo tengo Reina Valera. Reina Valera, ¿qué dice? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Alguien tiene La versión NBI? internacional. ¿Uno qué? ¿Uno? ¿No? ¿Esa es la versión internacional? Sí, señor. A ver qué dice. Dice, comienzo del Evangelio de Yeshua, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya. Hijo de Dios, entonces también dice Hijo de Dios. Entonces nos damos cuenta que estas versiones se apoyan en que ese huios, tu deu, que dice en el griego, es viable, etcétera, pero en otros manuscritos ese Hijo de Dios no aparece. Entonces, ¿qué hacemos? Aparece, no aparece, y ahí la crítica textual le queda decir, no, lo más probable es que pueda que sí haya, y ahí es donde empieza a haber como un juego matemático casi, ¿sí? Dependiendo si fue añadido o si fue quitado. ¿Sí? Entonces, esta palabra, ¿será que la quitaron de nosotros? Los que no la tienen fue porque la quitaron, o los que la tienen fue porque la añadieron. No sé si me entienden un poco cómo va este juego. Entonces ahí es donde empiezan a ver las diferentes versiones. ¿Pero en las nuevas versiones se van corrigiendo esas cosas o...? Dependiendo, ahora, esa pregunta que se Porque, yo por es ejemplo, importante y es que miren, yo cada siempre- versión que salga, una versión no es solamente un intento de traducción de un texto bíblico, sino también es un deseo de compartir un mensaje desde quien lo desarrolla.
¿En qué sentido? Si nosotros vamos a sacar una versión, ¿qué va a pasar con la versión nuestra? Que va a tener una carga fuertísima en torno al tema de recuperar los nombres, ¿sí? De hecho ahorita ya mismo lo estamos haciendo, nosotros no leemos Jesús sino ya decimos Yeshua, y todo ese tipo de cosas ya en nuestras versiones, eso estaría, y eso ya es una carga que no solamente es porque sí, no lo hacemos porque sí, sino que tiene todo un trasfondo teológico del por qué lo hacemos, y cada versión va a ser lo mismo. Eso es como todo, sobre todo los que están de pronto en la rama de la ciencia y de la biología y de la medicina me van a entender. Hay laboratorios y hay empresas que quieren desarrollar cierto tipo de medicina y consiguen quienes la desarrollen y patrocinan. Le dicen, yo lo patrocino, esta casa lo patrocina, usted lo que tiene que hacer es jugar para nosotros. Pero todo lo que él hace y todo lo que él produce gira en torno al enfoque productivo que tenga la empresa. Y si él hace algo que esté en contra o desarrolla algo que pueda afectar, ¿qué va a pasar? No es muy viable, no se va a dar, empieza a haber una política de choques y de pronto le cortan el patrocinio. Y eso es lo que pasa hoy día con la medicina, eso es así, eso funciona es así. Y las casas pelean es por los contactos con los médicos para que el médico, yo creo que tiene el seto con Eyal, siempre de las que estaban ya tardecitas, y eso entonces yo llegaba y eso había como 15 en esa oficina del pediatra, y es que sale uno y entran todos los vendedores de los medicamentos para que pues se asocie con esta casa y empiece usted y diga que la mía es la correcta. Entonces lo mismo pasa con las versiones, que desarrollan grupos y dicen, pero tienen que desarrollarlo de esta manera para que digan que esta es la Biblia buena y que esta sí es la que es. Y es lo mismo que va a pasar, siempre va a haber una intención, nunca va a haber algo que sea una tabla rasa, siempre algo va a estar cargado, siempre algo va a tener una inclinación. Nosotros ya por ende, uno ya no tiende a ser pro Israel, uno tiende ya a hacer, ver todos los textos de una perspectiva positiva mesiánica, etcétera. Pero cuando uno no, y tiene que alejarse un poquito de eso, empieza el conflicto, porque en el texto yo ya lo estoy cargando con cosas, con intenciones al leerlo, y esa es una de las problemáticas. Es dejar que el texto hable por sí solo, ver qué es lo que dice realmente. Creo que ya sí podemos dejar abierto, que ya los niños están como calmaditos. El trabajo entonces de la crítica textual puede reducirse en estos pasos esenciales. Primero, recolectan del material en que se conserva el texto, es decir, todos los testigos directos o indirectos. Entonces es un trabajo dispendioso, que es el trabajo de recolección de dónde está esa información. Y de todos estos procesos es de lo que hoy día se habla y se aprende en cualquier desarrollo académico, en cualquier universidad, y es el famoso, la recolección de datos o de fuentes, o de, tiene un nombre que se me escapa justo ahorita, y es el de ¿cómo? Más que bibliografía, pero eso tiene un nombre que es mirar todo lo que se dice sobre el tema, estado del arte. Del estado del arte. ¿Cuál es el estado del arte? ¿Usted quiere hablar de los zombies? Mire a ver todo lo que hable de zombies, búsquelo. Entonces empieza a haber todo un conflicto. Entonces hay tesis doctorales o algo que lo único que se encargan es de mirar en dónde aparece todo eso y para ver si eso tiene peso o no, y poderlo brindar como una fuente de apoyo, porque de pronto, ¿qué pasa? Es que aquí ya empezamos a mirar esto desde una perspectiva un poco más científica y analítica que desde un ambiente de fe, como hemos visto el texto bíblico. Y es que, supongamos, y eso yo lo hablaba con una persona que me impacta, porque decía que al nivel, digamos, de ciencia y de investigación, vamos a dejar a ver, yo creo que está bastante ganado. Esta persona tenía compañeros y profesores sobre todo, que dentro del ámbito académico hay un término que utilizaban, y es que se encontraban en el borde del conocimiento. Es decir, son personas que se encuentran en un nivel en donde lo que se sabe en la historia de la humanidad es hasta donde se tiene, y ellos llegan a ese nivel y lo que están descubriendo son cosas nuevas. Es decir, están en el límite de lo conocido y por lo conocer. Y ahí hay una cantidad de variables de personas que dicen, bueno, yo me voy a ir por este camino, supongamos, para buscarle una solución al SIDA. Y empieza a probar. Toda su vida se va a desgastar ahí. Parte un poco de la parasha esta mañana, para que al final se den cuenta que tal vez ese no era el camino, pero hizo un aporte
increíble el desarrollo en ese tema porque ya les anunció a los otros y les dijo, por acá no es. Sí, seguro. ¿Sí? Y esto es fundamental y esto es increíble saber que tu vida puede ser el mostrarle al otro que por ahí no es. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de todo este contexto ya se empieza a recolectar todos los datos y personas que se han pasado toda su vida en esa labor. Y probablemente ellos ni siquiera lo van a aprovechar, sino que le están brindando a otra generación y a otras circunstancias para poderlo hacer. Miren, de esto es fundamental aprender del pueblo judío. Cuando uno está en Israel, tiene la oportunidad de estar en donde estaba el templo, lo poco que queda, que es la parte del muro occidental, el muro que llaman mal de los lamentos. Kotel en hebreo es muro. ¿Sí? Kotel es muro, esto es un kotel. Entonces es Kotel Amaraví, el muro occidental, porque el que queda en la parte occidental, ahí están las piedras como cayeron. ¿Sí? Y ahí las dejan quietas, y ahí hay unas baranditas, unas cinticas por donde uno ahí no se puede meter porque ahí están donde cayeron las piedras y se ve el impacto en el piso como quedó hundido y golpeado por las piedras que cayeron de 40, 50 metros de arriba. Y uno preguntaba, pues, ¿por qué no han recogido el reguero? Y es que en Israel están esperando que se desarrolle. Ellos dicen, todavía no la tenemos, pero sabemos que eso se va a desarrollar. Y es mejor dejar esto quieto para saber cómo, porque con la tecnología se va a lograr ver cuál piedra y cada circunstancia, todo, cómo reconstruir todos los hechos. Eso es como contaminar la escena. Cuando usted llega y contaminó la escena es que se tiró, no se sabe, no puede reconstruir el caso. Pero allí cuando ellos llegaron y se dieron cuenta que eso estaba así, dijeron, dejemos esto quieto para saber cómo lo destruyeron, cómo fue, cómo cayeron las piedras, cuál cada una de estas piedras, dónde va, y así está. Y ellos tienen la paciencia de esperar y decir, probablemente no seamos nosotros los que los veamos, sino nosotros. Eso es algo que para nosotros es casi que difícil de entender porque somos una sociedad que no nos enseña a esperar. Y así es en Israel. ¿Sí? Y eso es chistoso porque cualquier lado que rompen es una excavación arqueológica. Estaban al lado de una puerta muy bonita que es la de Jaffa. Querían hacer una cuestión, no se podía porque estaba ahí en la ciudadela, no sé qué, tal cosa, la otra. Entonces metámonos por debajo, bueno, y no iban a romper y encontraron yo no sé qué cosas por allá. Entonces ya dijeron, ¿qué hacemos? Porque allá es muy importante la historia y sobre todo en Israel que cualquier cosa es como un grito diciendo aquí sí estábamos nosotros, esto sí era nuestro. Entonces respetan mucho todo el trabajo arqueológico, toda la cuestión de museos, de historia. Entonces ahí dijeron, bueno, entonces habrán esto 2 meses para arqueología y todo, porque igual lo vamos a volar porque ya también necesitamos que la ciudad avance y que meter por ahí un túnel, etcétera. Entonces son cosas que para nosotros es difíciles de entender. Entonces hay todo un trabajo de recolectar todos los manuscritos posibles que haya sobre el texto del Nuevo Testamento. Luego estudio crítico de ese mismo material, lo comparan, lo verifican, la antigüedad de testigos, semejanzas, discrepancias, etc. Con base en ciertos principios que se han ido desarrollando, la formulación de un juicio sobre cuál debe ser la forma más primitiva del texto en cuanto sea posible. Aquí no podremos hacer un estudio detenido de todo este proceso, indicaremos los datos más importantes. El no especialista tiene que atenerse a los resultados a los que han llegado los peritos en estas instancias. Como quien dice, nosotros tenemos que aguantarnos lo que nos digan, porque no somos especialistas en esa área, es decir, toca esperar a ver qué encuentran y qué resultado de todas las diferentes variantes textuales han encontrado eso, y poco a poco también se lo han ido mostrando a la gente, porque había muchas cosas que antes eso era imposible preguntar, y menos si era el tema de la Biblia, cómo se va a meter con algo que es la palabra de Dios, que eso es sagrado, para ustedes después decir que eso probablemente el texto no existía antes, o todo ese tipo de relatos. Entonces eso también ha generado una presión sobre el texto bíblico para que demuestre como su veracidad, y es curioso porque son como los afanes del hombre, ¿no? De querer demostrar históricamente y cosas, que Dios se ríe de eso, pero de vez en cuando da como permisos y muestra cosas que hay y aterran a la sociedad científica, todo demostrando cosas que ya hacen miles de años la palabra decía de una manera muy básica y muy tradicional, ¿sí? Santiago va a decir que cuidado con la lengua que inflama la rueda de la creación. Santiago es del siglo I, y vaya a ver a cuántos murieron porque decían que la tierra era redonda, se creía que era plana.
Eso estaba escrito desde hace cuánto, imagínense. Uno de los pasajes y textos que instó y que motivó a Colón para saber que había algo, dice, es quién irá al otro lado del mar para que nos lo traiga. Sino que dice que no está arriba ni abajo en Deuteronomio. Entonces hablaba del otro lado del mar y él decía al otro lado del mar hay algo. Y eso es uno de los textos que él escribió y dice, ese fue uno de los que los motivó a ir del Deuteronomio para lanzarse al otro lado del mar a ver qué encontraba, porque la teoría hablaba del abismo, de que hasta llegaban y se caía todo. También habla de la circunferencia de la tierra y de la circunferencia, sí, de la tierra, etc. Entonces toda una cantidad de cosas, pero pues es difícil, y ahí es en donde está el conflicto. Ahora, ahí es en donde está la pregunta fundamental, que es con la que yo también a veces trato de aterrizar estos temas, y sobre todo con personas cuando me vengan, que si los ovnis. Y yo digo, bueno, si yo digo que sí existieron, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Va a cambiar tu vida? ¿Vas a solucionar un enigma universal? No nos aporta. Entonces más bien interesémonos por lo que realmente nos debe importar y atañer, que es todo el asunto con el cual nosotros debemos tener las vivencias. Entonces lo mismo pasa con el texto bíblico. El texto bíblico no es una narración sobre Jesús, o si tuvo romances con María, pero todo eso es lo que nos gusta, y todo eso es como el morbo de la gente alrededor de todas esas historias, pero el mensaje fundamental se está dando y uno está para pensando en otras cosas, y ahí es donde nos perdemos las grandes riquezas. Es el que dice que no puede ver el bosque de tanto árbol que hay. Entonces es ese asunto de que no se aprovechan, ¿sí? Y hay una canción de John Lennon, chistoso, o sea, hay pensamientos que uno ve y dice que tienen razón, en donde dice la gente está preocupada queriendo vivir algo mientras que la vida se está pasando, mientras que las cosas que te están brindando y son la vida se te están pasando, y tú estás pensando en que es que yo voy a hacer esto será mi vida, cuando ya se te está yendo. Más bien, ¿qué estás haciendo con lo que hay? Entonces está a mí como el pragmatismo y la realidad sobre ¿para qué me sirve a mí saber esto? No, o sea, ¿qué tanto va a cambiar si en Marcos uno dice hijo de Dios? ¿Sí? Ahora, va a haber textos ya más complejos, en donde sí pueden llegar a generar una cuestión teológica, algún problema, pero el resto, la gran mayoría de diferencias eran correcciones de estilo, ¿sí? Y eso es un conflicto. Usted se va ahorita, por ejemplo, a determinado país en Centroamérica y dice que usted tiene un hijo así de alto, y se aterran todos porque le dicen, no, así no es así. Y dice, no, pero ¿cómo? Si así son los animales y así son las personas. No, hay países en donde eso es a la inversa. Hay países en donde esto es para personas y así es para animales. Y hay países en donde que ni así, que esto es para una cosa, que esto es para otra, y que así es para personas. Sí, entonces empieza a ver todo el asunto de cómo es también la idiosincrasia, las culturas y las formas de compartir un mensaje, y es entender un texto que no estaba pensado inicialmente para nosotros, que el Señor en su infinita misericordia permite que nos den mensajes, porque es una palabra eterna, es viva, pero hay que entender que Él se apoya en instrumentos humanos y que permite que se desarrollen dentro de un contexto que uno puede narrar y vivir. Yo no puedo hablar de lo que no conozco. ¿Cómo? ¿Cómo hablar de lo que no existe? No sé si me entienden. El pensamiento de la resurrección como tal no existía, no era fuerte, no era algo que como hoy día nosotros hablamos, al punto en que en la Biblia hay como 4 términos para referirse a eso, porque era algo que, pues si no existe, ¿yo cómo llamo lo que sucedió? Es que pasó algo, pero ¿qué fue? Es que no sé cómo decirle qué fue lo que pasó. Y de ahí es que empieza a tratar de agarrar lo que uno puede para relatarlo. Lo mismo va a pasar con las visiones apocalípticas de Juan, etcétera. Que el dragón, que las cabezas, que los cuernos, que el fuego. Entonces pues hay que ver qué estaba viendo el hombre. Unos dicen un helicóptero Apache ahí echando plomo, y pues el que va a saber que eso es un helicóptero. No, eso es como un dragón con una cosa dando vueltas, y es la forma en cómo él vive su realidad y la transmite, ¿sí? Entonces empezar a ver toda esa cantidad de cosas, uno como pero son formas de entender realidades que uno a veces no piensa en ellas. Yo les digo a ustedes ahorita casa, nosotros pensamos en la casa habitual, en la casa en la que yo me crié, en la casa,
pero ya todo el concepto va cambiando. Un niño ya no piensa en casa porque ya casi prácticamente ni existen, son conceptos de apartamentos, son conceptos de... ¿Y cómo entonces yo le traslado a él cuando se está hablando del término y la esencia de casa, sino más en una sociedad que en cuántos años ya ha cambiado tanto su estructura? Y eso es aterrador. O sea, esto llega a afectar tanto que la misma arquitectura condiciona el pensamiento de un pueblo. La arquitectura te condiciona. Y estos son unos estudios increíbles a nivel bíblico que se han encontrado, porque es que uno lee, y la casa de Jairo, pero ¿qué era casa para Jairo? ¿Cómo era la casa? ¿Cómo es un concepto de casa hace 2000 años? ¿Será el mismo de acá, de hoy día que yo tengo? El solo hecho de la cuestión de cómo se vive dentro de una casa o de cuál es el desarrollo de una casa ha generado que las casas tenían espacios para compartir la familia. Hoy día eso toca salirse para que entre una llamada, un apartamento. Entonces la gente ¿en dónde empezó a socializar? En los centros comerciales, en los parques. Entonces hay que pensar en todo ese tipo de cosas cuando se quiere hablar de un concepto que hoy día ya no aplica. Hoy día eso es el centro comercial, pero entonces como yo le pongo aquí en la Biblia, no, y entonces el concepto de centro comercial sí no existía, pero está haciendo referencias al lugar en donde la familia sale y comparte o tiene un momento de interacción y diferente, porque pues es que antes no era así. ¿Cómo entiendo yo ese mensaje? Entonces todo eso es fundamental entenderlo. Pero como nos dicen ahí, son solo algunos de los que se dedican a esta labor y es complicada. Yo aquí traje unas Biblias, les había dicho que quería mostrarles un poco cómo son. Y esta, por ejemplo, está en griego y en inglés, y lo que está en la parte de abajo es lo que se llama el aparato crítico. Y esto es muy diferente a la Biblia de estudio que usted tiene, Reina Valera 95, o que es Dios habla hoy, que le da como explicaciones. No, aquí no hay explicaciones. Aquí hay notas al margen y hay notas abajo. Y cada una de esas tiene un significado. ¿Sí? Entonces, ahí lo que usted va a encontrar son una cantidad de números, de letras, y eso lo que está diciendo es los manuscritos, ¿sí? Y los códices y los diferentes textos que hay, que respaldan o no la traducción que hay ahí, y le indican y le dicen, mire, aquí decimos hijo de Dios. Vamos al ejemplo que yo les puse, Marcos. Entonces, ahí está en griego, que es como les decía, probablemente haya sido escrito en hebreo, pero ni siquiera se tienen los escritos en griego originales que vamos a tener los hebreos. Entonces, dentro de los griegos que había, dice Argetu Evangelio. De hecho, Marcos es el único que utiliza la palabra Evangelio, y de ahí se generaliza para los otros. Jesús Christu, y entre paréntesis ahí dice Uio Deu. ¿Y por qué está entre ese paréntesis y demás? Aquí abajo va a haber una nota al pie que me va a decir, hay otros que dicen Uio tu Kyrio, no dicen hijo de Dios, sino hijo del Señor. Y me dice que eso está en el manuscrito sinaítico, hay otro que tiene el Vaticano, entonces también ahí quedó como Vaticano. Hay otro que está en las familias occidentales. Entonces ahí le va a empezar a decir cuáles manuscritos antiguos y de los importantes dicen así y cuáles no, y cuál sería la alteración que tienen. Entonces en eso es que se apoyan, y eso son las Biblias de estudio a nivel ya de crítica textual y demás, y de mirar todos los manuscritos, cuántos hay, y eso se trata un poquito de lo que estamos desarrollando. Entonces aquí lo voy a dar para que pasen y la ojeen mientras nosotros seguimos aquí desarrollando un poquito estos testigos del texto. ¿Cuáles son como los testigos? Pues los que quedaron, que relatan alrededor de ese tipo de temas. El material que nos conserva el texto del Nuevo Testamento puede dividirse en dos grandes grupos: testimonios directos, es decir, los que lo reproducen íntegra o parcialmente en griego, su lengua original, y los testimonios indirectos, que reproducen el texto en alguna traducción a otra lengua. Entonces los testimonios directos son los que vamos a encontrar en el mismo idioma, en que probablemente se escribieran estos textos si es que fueron escritos en griego. ¿Sí? Entonces volvemos al punto, nosotros en el mesianismo mucho enseñaron que no, que eso está escrito solo en hebreo, en original. Dígame dónde, dígame en qué se apoya usted, pero
para decir eso, porque no hay. Entonces tampoco uno puede decir que por pura fe, si hay cuestiones que también existen y lo están demostrando. Entonces son unos argumentos en que uno también tiene que apoyarse y saber dar. Así por la configuración de la escritura. No te entiendo. O sea, la redacción es de tipo hebreo que... Ah, no, sí, eso sí, eso sí. Y en eso todas las personas que estudian el texto bíblico te van a decir, indudablemente, porque es que el Nuevo Testamento eso es como ir a Uribe hablando en inglés. Sí, o Gaviria. Entonces dice, pues le entiendo, pero definitivamente este habla seguro en otro idioma. Es lo mismo que pasa con el Nuevo Testamento. Está escrito en griego, los textos más antiguos se conservaron en griego, pero está lleno de semitismos, está lleno de pensamiento hebreo. Es decir, ahí sí no hay tela de juicio en que los que lo escribieron fueron judíos con pensamiento judío, y en su gran mayoría para judíos. ¿Sí? Entonces eso es muy interesante también tenerlo presente. Ahora, hay testimonios indirectos. ¿Cuáles son los indirectos? Las traducciones. Entonces cogieron ese original en griego y lo pasaron al siriaco, o al copto, o a idiomas de la región, y son testimonios muy cercanos. ¿Por qué? Porque ese se mantuvo, fue prácticamente como una copia directa, una traducción directa, y si se conserva. Y si yo tengo otro tipo de material en esa lengua que me permite identificar las palabras, ¿sí? De manera como de tratar de armar el rompecabezas, no sé si me entiendan. ¿Qué va a pasar? Que va a tener una versión muy cerquita a la original, a pesar de que me esté apoyando en una traducción. Y de eso son las otras versiones que vamos a encontrar, que ahí dentro de esas se encuentra la famosa Peshitta, que fue una traducción del texto griego al copto. Y está dentro de una familia de versiones que sí fue una traducción y puede que haya cuestiones muy cercanas. Entonces eso es interesante tenerlo presente. De los testimonios directos, es decir, los que están y encontramos en la lengua aparentemente original, podemos distinguir siguiendo criterios extrínsecos los siguientes tipos. Primero, papiros, los que hay, yo les decía. Se trata de manuscritos copiados en material fabricado con tallos de la planta papiro. Este material se usaba especialmente en Egipto, donde la planta crece en abundancia. Todos los papiros del Nuevo Testamento se conservan Todos los papiros del Nuevo Testamento que se conservan se han hallado en Egipto, y de este tipo son los testigos más antiguos del texto que se conocen. No se conserva ninguna copia completa del Nuevo Testamento en papiro, pero se conservan fragmentos de muchos libros. Algunos son fragmentos muy pequeños. El número de papiros del Nuevo Testamento que se conoce actualmente llega a cerca de 115 papiros. Escritos o alrededor del siglo II al VIII. Los papiros suelen citarse abreviadamente con una letra P y un exponente, P1, P25, los que van viendo la Biblia pueden ver, y entonces hacen referencia al papiro número tal. Merecen tenerse en cuenta especialmente los siguientes. Entonces resaltan, por ejemplo, el papiro 52, que es el papiro de Riland, del año 125, que contiene un pequeño fragmento de Juan 18, 31 y 33, y por el reverso Juan 18, 37 y 38. Es el fragmento más antiguo de manuscrito del Nuevo Testamento que se conoce hasta ahora. Entonces un manuscrito donde están unos versiculitos, como quien anota ahí algo para tenerlo en el bolsillo o algo, y se han encontrado. Está el Chester Beauty, está el papiro Bodmer, están diferentes papiros que contienen gran parte de Lucas y Juan, otros tienen todos los evangelios, Hechos y el Apocalipsis. Entonces ahí no era que tuvieran toda la Biblia, era que tenían parte, ¿sí? Diferentes textos. Hay pergaminos mayúsculos o unciales, es decir, que se escribían en letra mayúscula, y hay otros en letra minúscula. Entonces ahí el más famoso, hay uno de ellos que es el Vaticano, fue escrito en Egipto en el siglo IV y conservado en la Biblioteca Vaticana actualmente. Contiene el Antiguo Testamento griego, casi todo. El Nuevo se perdió la parte final que contenía las cartas paulinas y el Apocalipsis. Es quizás el más importante de los manuscritos del Nuevo Testamento. Su texto es de un valor crítico muy notable. El otro es el Sinaítico. Fue descubierto en un convento en Santa Catalina, en el monte Sinaí,
Entonces hay un convento, y en el convento encontraron que había un pergamino antiquísimo que provenía de Egipto del siglo IV. Contiene todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Actualmente está en el British Museum de Londres. Su importancia es comparable a la del Vaticano. Está el Códice Alejandrino, también en el British Museum. Está otro que es el Código BC, que es probablemente del sur de Francia, entre los siglos V y VI. Contiene todos los evangelios y hechos en griego y en latín, y se caracteriza por sus variantes curiosas y singulares, especialmente en hechos, y está actualmente en la Universidad de Cambridge. Está el Código FIR del siglo V, tiene los 4 evangelios, es de origen desconocido y está en la Biblioteca Principal de Washington. Entonces, los encontraron, están en bibliotecas, etcétera, y son a los que se puede remitir para ver cómo reconstruir el texto. Los minúsculos o cursivo son muchísimos, son numerosos, pasan a más de 2700 papiros minúsculos. Su importancia para la crítica textual es menor, dado que proceden de una época más tardía, siglo IX. Entonces eso ya es 900 de esta época, porque el Nuevo Testamento todo va acá. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Entonces, del siglo IX ya son como comentarios. Eso es interesante porque fue un proceso muy similar a lo que pasó con la Torá. Estaba la Torá, posteriormente de la Torá hubo comentarios, ¿sí? Midrashim, hubo luego Agadot, ¿sí? Entonces empieza la Tosefta, luego es lo que se compila, que es la parte de la Mishnah, la Gemara, todo eso, son como, el edificio va creciendo y va comentando, y después también hay una cantidad de comentarios y demás. Muchos de esos eran devocionarios, utilizaban textos para compartir mensajes, etcétera. Hay leccionarios, lo que les decía, son de uso litúrgico, era como nuestro Sidur, supongamos. Ustedes han visto el Sidur, es un compendio de una cantidad de versículos, entonces encontraban Sidures muy antiguos, entonces ahí que van a encontrar, no, aquí hay una parte de un salmo, aquí hay otra parte de otro salmo, entonces hasta el día de hoy existen diferentes leccionarios, hay como 2100 leccionarios, hay citas de autores griegos. Nos referimos aquí a los textos del Nuevo Testamento que aparecen citados en los autores cristianos, especialmente los más antiguos. Los padres escribieron numerosos comentarios a la Escritura y además citan textos bíblicos con mucha frecuencia en sus obras. Estas citas son testimonio valioso del texto bíblico. Sí, ahí vamos a tener a los que llaman padres de la iglesia, papías, otros grandes que eran siglo II, siglo III, pues era gente que tenía versiones muy cercanas de evangelios y comentaban y demás, y se han encontrado los comentarios. Y están los testimonios indirectos. ¿Cuáles son los testimonios indirectos? ¿Se acuerdan? Traducciones. Entonces las traducciones en versiones latinas. Entonces miren, aquí esto es también un tesorito. Eso yo lo tengo nomás, es como para chicanear en la biblioteca porque vaya a ver y entienda latín. Entonces esta es la famosa Vulgata, y lo mismo, está en latín, con todas sus notas, con todas sus referencias, lo mismo porque en latín también están todas las diferentes acepciones, corrientes, porque no hay una sola versión en latín. Es como en español, si yo quiero hacer un estudio actual de las Biblias en español, entonces tengo que ver la Reina Valera, la Dios habla hoy, la traducción contemporánea, la Biblia de las Américas, entonces es lo mismo, tenían que unirse todo el material que hay en ese idioma para mirarlo. Entonces aquí está la famosa Vulgata. Ya desde el siglo II se empezó a traducir el Nuevo Testamento al latín, al parecer primero en África y luego en Italia. No hubo una única traducción oficial, sino muchas traducciones diversas. La traducción latina más antigua, ¿cuál es? No es la Vulgata, yo creí que era la Vulgata, la Septuaginta es al griego. La más antigua en latín se llama Vetus Latina, y en la cual a su vez se distinguen dos tipos principales, africano y europeo. A este último a su vez aparecen tres formas variantes, la italiana, la española y la gala. No se conservan manuscritos completos de estas versiones, solo partes del Nuevo Testamento. La variedad y multiplicidad de las versiones latinas movió a que el Papa Dámaso pidiera a San Jerónimo, muy famoso, una revisión de la Biblia latina. Y él fue a Belén y se encerró y sacó una traducción apoyada en todas las versiones que había para que fuera la más popular, y esa versión que tradujo Jerónimo es la famosa Vulgata. Tradujo todo el Antiguo Testamento del hebreo, el Nuevo Testamento no lo tradujo,
de nuevo, sino que solo revisó una antigua traducción latina. Ese texto se convirtió en oficial para la iglesia y se conoce como la Vulgata, que es lo que están pasando por ahí. Siriacas, versiones muy antiguas también en la lengua siriaca. ¿Cuál era la lengua siriaca? La del sirio era muy similar también, hace parte de esa familia, el arameo. Entonces, arameo hablado en diversas regiones del Medio Oriente. Se hicieron versiones parciales o totales del Nuevo Testamento. La principal es una siro-sinaítica. Lo descubrieron en el monte Sinai, en este mismo convento originario del siglo II. Contiene solo los evangelios. Está la siro-cuerotiana, conservada en otro manuscrito y editada por Cureton, de ahí el nombre, originada también del siglo II, solo los evangelios. Estaba otra que se llama el Diatésaron de Tasiano, fue una armonía de los 4 evangelios en uno solo, hecha por Tasiano. Entonces, cogió los 4 evangelios y sacó su versión, ¿sí? Y la sacó en siriaco. La Peshita, entonces aquí es donde aparece la famosa Peshita, hecha en el siglo IV, ojo, para casi todo el Nuevo Testamento. Faltan originalmente 2 de Pedro, 2 y 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. También tiene el Antiguo Testamento. Esta versión se convirtió en la Vulgata, es decir, la más famosa para los sirios, y hasta hoy día se usa. Entonces, dentro de las corrientes sirias se apoyan en esa traducción que se hizo del griego al siriaco. Entonces la Peshita es una versión siriaca. Ahí muestran muchas otras más, hay versiones coptas, que eran la lengua que se hablaba en Egipto, y demás. Entonces ahí vamos a ver cómo es un poco, y espero que este es solamente como un esbozo así muy general para que vean cómo es el manejo. La Biblia hebrea no se salva de la crítica textual. ¿Por qué? Porque a pesar de que han sido mucho más rigurosos en la transmisión del texto, existían también diferentes familias que lo transmitían. Entonces han encontrado también toda una cantidad de variables y demás. No son tantas como en el Nuevo Testamento, pero también hay variables en el Antiguo Testamento. Y lo mismo van a estar en estas versiones hebreas. Entonces esta versión hebrea va a estar en la parte de abajo. Esto es lo que se conoce como la masora, el término de los masoretas, es decir, la interpretación que dieron aquellos que transmitían la tradición y decían cómo se debían entender ese tipo de textos. Y esta es la masora Gedolá, la grande, y la pequeñita que está al lado de la masora Parva, que es la masora pequeñita. Es la explicación que le va a decir, este es el versículo de la mitad de la Biblia. Aquí se repite 3 veces tanta cosa. O sea, era una cuestión hasta curiosa de datos particulares, de que esta es la mitad de la Biblia, esta es la mitad de la Parashá, esta es la y ahí van a indicar todo ese tipo de datos. Y se necesita tener también todo un material de apoyo para poder entender lo que hay abajo, ¿sí? Porque eso no es que uno se lo sepa de memoria, la cantidad de papiros, la cantidad. Entonces uno necesita tener material de apoyo que ya han desarrollado también para saber, eso hace referencias al código sinaítico y demás. El código más famoso de la Biblia hebrea, aquí nos salimos un poquito del Nuevo Testamento porque es que esto es antiguo, es el código de Leningrado. Y la Biblia actual hebrea se apoya en un códice que se llama el Códice de Leningrado. Y se apoyan en solo uno para no tener variables, pero han encontrado otros. Y actualmente se está desarrollando una que va a ser el reemplazo de esta. Esta es la más famosa, que es la Hebraicas Tugartensia, que es una versión, entonces se me escapa el nombre no, sino el origen, no sé si es alemana, creo que es alemana o holandesa. Y ahí está entonces, digamos ya desde una manera crítica, cómo se ve el texto del Antiguo Testamento. Entonces esto es como una aterrizada un poco difícil de ver. Entonces, cuando hablamos de un texto original, ¿de qué hablamos? O sea, de cuántas de las versiones, de cuántas de todas las diferentes opciones. Entonces lo que uno puede hacer es acercarse. Sí hay versiones mucho más cercanas que respetan diferentes cosas, pero hay que ver qué es lo que uno quiere. Si yo quiero acercarme a la parte literaria, si yo quiero acercarme a la parte poética, si yo quiero acercarme a la parte textual, porque hay diferentes acercamientos, yo ya lo había mencionado antes. Sí, que si yo lo que quiero es que así como rima y tiene una composición estilística, los salmos, los proverbios, me suene a mí en español, pues ahí lo que predomina es el estilo más que lo que está escrito. Pero entonces para otros va a ser, no, es fundamental lo que está escrito, pero entonces que
escrito lo que está escrito y que aparte de eso me suene bonito, eso es casi que un milagro. Entonces de ahí es que estudie los idiomas originales, empieza a darse cuenta de todo lo que hay, la riqueza que hay dentro de este tipo de mensajes. ¿Listo? Entonces, si hay alguna pregunta o comentario al respecto. Ahí yo ya vi al More Fabio, le vamos a robar 15 minutos que dura el Solo al final de los tiempos será que tenemos la Torah viviente y Yeshua para que sí, la unifique. La unifique porque yo creo que con lo que hay ya nos basta y nos sobra para tener un mensaje claro de qué fue lo que se quiso transmitir. Dentro de las versiones que tenemos actualmente, ¿cuál es de pronto la que más se podría acercar? O la que menos de pronto tiene errores, incrustaciones. Hay una versión que sacó las Sociedades Bíblicas que es una edición crítica del Nuevo Testamento, es muy buena. Es una edición crítica, entonces ahí abajo te comentan lo de los papiros, lo de las cosas, te ponen entre paréntesis los textos que no aparecen. No tengo el nombre exacto, pero sé que es una versión, creo que se llama así, versión crítica del Nuevo Testamento. Y es solo del Nuevo, porque es que imagínense, eso se convierte en un conflicto. Ese es el problema. Esta yo la traje ahorita que estuve en Honduras, como estaba como en una cuestión tipo lo de feria, de Biblias, de cosas, las sociedades bíblicas en Honduras la estaban vendiendo. Allá esta me costó 70,000 pesos. Aquí en Bogotá se consigue en la librería del seminario alrededor de 200, 300,000 pesos. O sea, acá todo llega caro, no sé por qué. Y lo pagamos. Sí, tal vez es por eso, porque lo pagamos. Tienes toda la razón, tal vez llega acá es por eso, porque lo pagamos. La versión católica, esta que La fue versión muy famosa, de la Biblia de Jerusalén, la nácar columna, la nácar columna, son versiones antiguas. Que yo recomiende buenas versiones para estudiar. A mí me gustaba mucho. Ahorita la Reina Valera sacó una versión nueva que se llama la Reina Valera revisada. Ya cambian Jehová por Señor, ya tienen una cantidad de cosas interesantes de la Reina Valera nueva, y esa es una traducción muy literal. A mí me gusta la Reina Valera es porque es muy literal, que tiene sus visos antisemitas, etcétera. Claro que los tiene en varios pasajes, etcétera. Pero pues es necesario ahí tomar lo mejor de cada una, ¿sí? Entonces la NBI a mí me gusta, es chévere. Lo que no me gusta es que para tratar de transmitir el mensaje se pierde mucho la base o el fondo que hay, sobre todo en raíces hebreas. Uno se apoya mucho es en la literalidad del texto. Entonces sí se puede que se entienda más el mensaje, pero se pierde pero es muy mucho. adulterada. La internacional es muy adulterada. No, de hecho, curiosamente la nueva versión internacional es la única versión actual que se apoyó en fuentes rabínicas para su traducción. Es decir, acudieron a pensamiento judío, tenían judíos y personas, pues no que porque eran judíos, no. Teología desde el pensamiento judío y demás para el desarrollo de la versión. Entonces, ¿cuál nos aconseja de todas? No, de todas que aprendan hebreo y que aprendan. No, pero de todas para tener unas cuantas en la biblioteca. Varias, sí, eso es lo mejor. Pero de todas maneras una como para uno diariamente leer, estudiar. La que le guste. No, pero debe haber una. Es que nosotros, miren, ahí es donde yo entro en conflicto. Yo entiendo a mi hermana, pero es que nosotros estamos acostumbrados a que nos impongan las cosas. Y es que aquí se lee esta versión. Y no, cómprela porque es la de ahí. Entonces ese es el conflicto. Yo no hago parte de eso. No, me gustaría una que más o menos nos unificara, que... En esta comunidad es la nueva versión internacional. Ya sí, sí. Bueno, la versión internacional. En esta comunidad, que tiene sus errores, sus cosas. Sí, pero pues es la que nos unifica aquí como congregación. Ah, bueno.
Y ya para acá, yo no, mire, yo no cambio mi Reina Valera 95, porque con esa es que, en esa me ubico, en esa la entiendo, entonces eso va en ustedes, venga, qué zapatos me compro, pues los que le queden bien, hermano, los que no le tallen, los que le gusten. ¿Listo? Quiero compartirles esto y ya con eso terminamos.